Un afectuoso saludo a todos los que me siguen con estos temas de Apocalipsis. En el tema anterior vimos la primera escena del gran conflicto que inicia en el capítulo 12, la mujer y el dragón. Ahora consideraremos la segunda escena del gran conflicto, la cual encontramos en Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7 al 12. Y allí se presenta ahora la lucha entre Miguel y el dragón. El texto comienza diciendo: después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron el dragón y sus ángeles, y fueron arrojados a la tierra. Fueron derrotados. Ahora, ¿quiénes son los que se enfrentan en esta gran batalla? Miguel y el dragón. Miguel es uno de los nombres dados a Cristo Jesús. Literalmente significa quien como Dios. Y el único que es como Dios es Cristo Jesús. En el libro del profeta Daniel se le presenta también como Miguel. Por ejemplo, en capítulo 10 y versículo 13 se le presenta como uno de los principales príncipes. Luego en Daniel 10:21 se le presenta como Miguel, vuestro príncipe. Y en Daniel capítulo 12 y versículo 1 otra vez se hace referencia a Miguel al decir: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cristo Jesús en persona vino a enfrentar algunas batallas en favor de su pueblo, y en el tiempo final personalmente se levantará para luchar en favor de su pueblo. El dragón, pues, es Satanás, quien ha querido ser como Dios, quien ha querido ser como Jesús. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 14, cuando se habla acerca de Lucifer, nos dice que él decía dentro de sí: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. O sea, ambicionó ser como Cristo Jesús en poder, pero con un carácter de rebelión. Como se ha dicho, él tenía amor al poder, mientras Jesús exhibió el poder del amor. Así que Miguel y el dragón se enfrentan a esa lucha. Y Satanás, el dragón, juntamente con sus ángeles, fueron arrojados a la tierra. Ahora, ¿cuándo ocurrió esta batalla? Realmente esta gran batalla se inició antes de la creación. Pero Satanás, como no fue consultado para asuntos de la creación, según relata Elena G. de White, pues se sintió celos de Jesús, sintió envidia, y fue que comenzó esa gran batalla. Satanás fue arrojado a la tierra, por supuesto, y aquí hizo caer en pecado a nuestros primeros padres. Él trató de ponerlos de su lado y que se pusieran también en contra de Dios. Y desde entonces hemos tenido este gran conflicto entre el bien y el mal, y el centro del conflicto ha sido el ser humano. Pero ahora, con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la batalla llega a su punto más álgido. Una gran batalla en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús dio un golpe mortal a Satanás, un golpe en la cabeza, tal como estaba profetizado en Génesis 3:15. La mujer, la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, daría un golpe en la cabeza a la serpiente. Y luego, cuando Jesús es exaltado a la diestra del trono de Dios, porque Jesús ciertamente murió, pero resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, y desde allí intercede por nosotros. Cuando Jesús fue exaltado a la diestra del trono de Dios, Satanás entonces fue expulsado definitivamente del cielo y limitado aquí a la tierra.
porque el Antiguo Testamento nos informa que antes de la muerte de Cristo, Satanás todavía tenía acceso a los concilios celestiales. Particularmente el libro de Job, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos relata cómo se presentaron delante de Dios todos los hijos de Dios. Y entre ellos fue también Lucifer, Satanás. Y Dios le pregunta, ¿de dónde viene Satán? Y él dice, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás fue como príncipe de esa tierra a este concilio. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó y fue exaltado a la diestra del trono de Dios, Satanás no más encontró acceso al trono celestial, a los atrios celestiales, sino que fue limitado a esa tierra. Por eso, Apocalipsis capítulo 12, en esta escena que estamos analizando, dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, cuando Cristo ocupa su lugar nuevamente en el trono de Dios, Satanás es lanzado fuera. Por eso se escucha una aclamación que viene más adelante, que decía, alegraos cielos y todos los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por un lado, los cielos se alegran, porque Satanás es expulsado definitivamente. Pero por otro lado, hay un ay de lamentación, porque viene Satanás con gran ira a esa tierra, porque sabe que le queda poco tiempo para destruir, o que dijéramos, para engañar también a la raza humana y ponerla de su lado y ponerla en contra de Dios, como hizo con nuestros primeros padres, la primera pareja en el jardín del Edén. Pero saben, ahora el Apocalipsis nos dice, ¿cómo podemos ser vencedores? Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 11 leemos lo siguiente, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Tres formas como Satanás es derrotado también aquí en la tierra por nosotros. Primero, por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Y cuando nosotros somos atacados por Satanás, personalmente me ha tocado enfrentarlo a través de endemoniados o a través de personas que están siendo atacadas directamente por Satanás. Y saben, invocar la sangre de Cristo expulsa a Satanás. La sangre de Cristo, los méritos de Cristo Jesús tienen poder. Refugiémonos en Cristo Jesús, reconociéndole como nuestro Salvador personal, y Satanás huirá de nosotros. ¿Cómo más? Por la palabra del testimonio. Segunda forma, por la palabra del testimonio. Que nuestra palabra testifique del poder del Evangelio y testifique de la palabra de Dios, y Satanás es derrotado. Y como más, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así es escrito. Menospreciar nuestras vidas hasta la muerte indicaría que nos humillamos completamente ante Cristo Jesús en humildad. ¿Para qué? Para que sea Cristo quien viva en nosotros. Morir al yo y dejar que Cristo gobierne en nuestras vidas. Como dijera San Pablo,
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que, mis hermanos, nosotros podemos ser vencedores también sobre el enemigo, sobre Satanás, por la sangre del Cordero, por la palabra de nuestro testimonio y menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. Por lo tanto, les tengo buenas noticias. El apóstol San Pablo en Romanos 8, 33 y 34 escribe unas palabras de triunfo para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Él pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás era el que nos acusaba día y noche. Pero ahora San Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego todavía pregunta, ¿quién es el que condenará? Si Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros, se sentó a la diestra del trono de Dios e intercede por nosotros, entonces, ¿quién condenará? Cuando estamos con Cristo Jesús, no hay ni quien acuse, ni quien condene. Satanás puede tratar de intimidarte. Digamos que tú te arrodillas para orar al Señor. Satanás puede hacerte pensar, sí, ahí estás muy santito, pero mira lo que hiciste, mira lo que has hecho y tus pensamientos, en fin. Hermanos y amigos, cuando eso ocurra, recordemos y echémosle en cara a Satanás las palabras inspiradas. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que, ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, resucitó, se sentó a la diestra del trono de Dios e intercede por nosotros. Por lo tanto, podemos decir que, como dijera San Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Seamos guiados por el Espíritu Santo. Refugiémonos en Cristo Jesús reconociéndole como Salvador. Permitamos que Él more en nosotros. Y no habrá ni quien acuse, ni quien condene. Seremos libres en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.